¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Estábamos viendo hace un ratito algunas de las encuestas que ya mostramos al aire, que habían quedado así colocadas en alguna de las placas, las estamos viendo con Martín, que vos ya estás en Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo voy a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. No sé si preguntarte por la Ciudad de Buenos Aires, porque creo que dentro de todo es una ciudad manejable. Sí, es una ciudad que tiene un potencial enorme. Sí. Y que hay cosas que se han hecho muy bien y hay otras para agregar. Recién veíamos imágenes, ¿no?, de cosas que hay para mejorar. Bueno, deben ser las imágenes de los piqueteros, me imagino. Sí. ¿Qué haces con los piqueteros? Porque este es un tema. Te hacen, lógicamente el gobierno nacional está dentro de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que es en términos edilicios, entonces tenés la mayor parte de las protestas que no responden en la Ciudad de Buenos Aires están en la ciudad. Yo lo escuchaba a Felipe Miguel, creo que fue ayer, ¿no?, que dijo, ¿y qué quieren que hagamos? ¿Que tiremos gases donde hay mujeres y chicos? No podemos despejar nada de todo esto. ¿Qué haces? A ver, primero vos tenés razón, hay un componente que es de protesta contra el gobierno nacional que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Entonces, si continuamos con la tercerización de planes y el manejo lo tienen los líderes de los movimientos piqueteros, agravás el problema, porque pueden ellos movilizar gente en lugar de que la gente tenga verdadera autonomía para decidir si va o no va a una protesta. Ahora, a mí me parece que hay una suerte de confusión entre... Parece que desocupar el espacio público de los que lo intrusan es de derecha. Yo creo que no hay nada que le haga mejor a aquellos que son más vulnerables que ordenar el espacio público. La gente que tiene buen pasar tiene su ámbito privado. Pero la gente que no tiene buen pasar no tiene mucho otro lugar que el ámbito público. Y, pero vos decís, ¿cómo? Claro, ¿qué haces? Yo digo, mira, hay varias cosas. Primero, muchos dicen no se puede. Yo te cuento experiencias de Mendoza y de Jujuy. ¿Qué hizo Mendoza? Mendoza puso una multa, ¿sí? Y al principio se le rieron. Ahora, el día que le empezaste a descontar a los partidos políticos, a los sindicatos, y le empezaste a embargar las cuentas, todo se ordenó. Dijeron, se puede acá, código de convivencia. Acá se puede protestar, en otro lugar no se puede protestar. Si te pasás de la raya, multa. Jujuy hizo lo mismo. Y después, cada vez que hay acciones violentas o rotura o daño del espacio público, código penal, policía y código penal. Entonces yo creo que se puede. ¿Qué es lo que creo que ocurrió a través del tiempo, desde el kirchnerismo para acá, que se creó? Porque en el 2002, la desesperación masiva de la gente, o cuando era el cacerolazo, el corralito, es muy difícil de controlar, es como lo de cuando ganamos el Mundial. Pero después lo que se creó es una cultura del piquete. Y la cultura del piquete la permitiste avanzar. Recién veíamos imágenes de arriba, eso me llamaba la atención. Tenés 3 carpas que están cortando. Sí, recién ahora a la mañana liberaron el Metrobús, claro, todo el día. Eso es una cultura. Estás permitiendo que permanentemente el método de respuesta o el método de protesta sea un piquete que le complica, le jode la vida a los demás. ¿Por qué no se hizo hasta ahora? Por ejemplo, el tema multas, como se hizo en Mendoza o en Jujuy, aquí en la ciudad. No lo sé. Pero es parte de lo que se puede hacer mejor para adelante. Bueno, esas multas vos la ves básicamente, por ejemplo, de parte de la ciudad de Buenos Aires puntualmente. Específicamente, porque digo, es un tema que trasciende muchas cosas a la ciudad y es de ámbito nacional también. Pero digo, vos podés tener, como decía antes, hay una parte que es nacional, que es si realmente vos seguís con la tercerización de planes. Y en esto, Cambiemos tiene algo que decir porque se equivocó. ¿Sí? Yo ahora escucho... No, porque hay que bajar el gasto. Bueno, de algunos que, como dice a veces Gerardo... Stanley ambientó los planes en su momento. Pero por eso, ahora se desgarran las vestiduras algunos y, como dice Gerardo Morales, son halcones de pico. Pero después, a la hora de gestionar, no es que contribuyeron a este problema. Bueno, hay que volver a reducirlo. Pero sí creo que es importante trazar una línea y volver a correrla para el otro lado. Creo que generaste una cultura permanente que el espacio público es de cualquiera que se lo apropia. Vale para alguien que ocupa el espacio público para vender, mantero, para el que lo ocupa para protestar. No. Claro, vos podés, desde la Ciudad de Buenos Aires, podés operar sobre el espacio público. No podés hacer los cambios de fondo que son a nivel nacional, en ese caso. Esta mañana escuché un comerciante de la zona diciendo que estaba haciendo una carpeta con fotos de todos los piquetes que tuvo en el último año y le iba a presentar al gobierno de la ciudad a ver si podía tener algún tipo de exención impositiva porque son días que no trabaja. ¿Qué respuesta le darías? Mira, primero creo que lo que hay que hacer es evitar que le ocupen el espacio público en la puerta de su comercio, donde se circula, para que la gente pueda comprarle. Después, me parece una buena manera de visibilizar el problema. ¿Sí? Un problema
que no ocurre solo con esto, ocurre con otras cuestiones en donde se toman decisiones o se dejan de tomar decisiones que afectan directamente la vida comercial y de actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, más allá de tu rol en la Ciudad de Buenos Aires, ¿me contás qué está haciendo Juntos por el Cambio para ordenarse un poco para la elección a nivel nacional? Porque lo que se ve desde este lado es un frente de todos matándose y gobierna, cosa que es grave, pero Juntos por el Cambio también, ¿eh? Yo soy crítico de lo que está pasando Juntos por el Cambio. Yo creo que están pasando dos cosas simultáneamente. Una es esta sucesión de fotos y de críticas mutuas que existen, que creo que generan más incertidumbre. A ver, generan más incertidumbre por varios motivos. Primero porque aquellos que dicen, a mí me lo dicen por la calle, trabajen. Una vez me dijeron, no, cuando te digan algo malo, no contesta 10 y no contestes, del propio espacio. Entonces, mucha gente está angustiada y se quiere que el gobierno nacional termine en diciembre y que venga otra cosa. Entonces, primero, las discusiones lo que generan es, che, si no están bien juntos, ¿pueden ganar? Esa es la primera. Y yo creo que es una duda lícita. La otra es, che, ¿qué van a hacer? Entonces, yo creo que hay una parte que está, y que es natural, si querés, en campaña, discutiendo temas o discutiendo imágenes o diciéndose cosas mutuamente, y hay otra parte de nosotros que está trabajando muy intensamente en qué es lo que hay que hacer. Eso es la pregunta que yo me hago siempre. ¿Qué es lo que van a hacer? Es decir, ¿cómo se trabaja en una alianza de gobierno, en un frente de gobierno? ¿Cómo se discuten los temas? ¿Quién propone? ¿Cuál es el plan de gobierno que van a tener, el plan económico? Mira, yo te Son cuento. muy diferentes entre el que vos proponés, el que propone Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, porque en algún punto tiene que haber un plan de gobierno único. Sí, mira, yo creo que muchas veces cuando se debate por los medios, lo que se debaten son eslóganes. Después cuando te sentás en una mesa y decís, a ver, vos querés hacer eso, contame consecuencias, o yo te digo qué otros impactos puede tener, y hay un proceso de acercamiento de las partes. Nosotros en enero, fuimos a Mar del Plata, trascendió la foto, pero la verdad que nosotros tuvimos una reunión de 6 horas, 6 horas. ¿Por qué digo lo de ir más a fondo con las propuestas? Porque vos podés decir, por ejemplo, hay que hacer, todos estamos muy cansados, entonces queremos cambiar todo ya, queremos que el cambio de rumbo sea contundente. Ahora, cuando empezás a listar las cosas del cambio de rumbo, si vos decís, no quiero que sea abrupto, no quiero más gradualismo, bueno, a ver, contame. La verdad que es una cosa tras de otra que te va a impactar en el bolsillo. Entonces Perdón, ¿eso lo decís, por ejemplo, por el mercado de cambios? Lo digo por el mercado de cambios, lo digo por la suba abrupta de tarifas, lo digo por el cambio abrupto de condiciones laborales. Entonces yo creo que lo que tenés, para mí el shock en la Argentina es el cambio de dirección colectivo. Y nosotros en nuestro espacio trabajamos en cómo abordar un shock de cambio de rumbo que se note, que sea una sorpresa, que digas, ah, mira, estamos caminando para otro lugar, pero que el impacto sea consistente en el tiempo. Yo creo que te he contado a veces algunas, pero te cuento otras para ver cómo se puede hacer, porque un lado de la grieta, un extremo dice una cosa y otro extremo dice otra, y parece que no se pudieran poner de acuerdo nunca. Cuando vos ves de dónde parten, uno parte y dice, bueno, las tarifas tenemos que subirlas 400%. Vos decís, che, encima de que el salario me viene cayendo 15%, 18% desde el 2018, que no estoy vendiendo, tengo que afrontar tarifas más altas. Otro lado te va a decir, el kirchnerismo no, todo precio es político, el precio de energía es político. Vos decís, no, pero pará, si el precio de energía es más bajo de lo que cuesta producirla, nos quedamos sin energía. Claramente. Bueno, yo estoy convencido de que la manera de resolver esto, que es eliminar los subsidios, es que vos subas más todos los años las tarifas que la inflación. Así vas reduciendo los subsidios. Eso vos podés decir, bueno, ¿en cuánto tiempo? En 4 años. Si yo soy oposición y me decís que en 4 años me resolviste el problema, lo voto con las dos manos. Te doy otro ejemplo. Hay un lado que te va a decir flexibilización absoluta laboral. Otro lado te va a decir derechos adquiridos de los trabajadores, no vamos a ceder ni un tranco. Yo digo, a ver, empecemos por las multas. Las multas generan la industria del juicio. En la Argentina hay un juicio cada 3 empleados, cada 30 empleados y un juicio cada 3 empresas por año. ¿Sí? ¿Están de acuerdo los gremios? ¿Están de acuerdo el sector empresarial? Empecemos por ahí y después actualicemos los convenios colectivos que vienen de la década del 70 en actividades que se modernizaron mucho. ¿Hay exceso de empleados públicos? Sí. ¿Es culpa de cada empleado público individual? No. Vas al Estado Nacional. 23,5% de los empleados del Estado Nacional tienen más de 60 años. Se van a jubilar en el próximo periodo. Sí, claro, lo que tenés que evitar es que ingresen. No los reemplaces. Claro. Todo aquel que no es imprescindible en el Estado Nacional, no son Fuerzas Armadas, no son jueces.
No sé. Martín, ¿Por qué los tenemos que reemplazar? ¿Te brindan un servicio a vos? Son cajas políticas, no. básicamente. Bueno, eso es. Vamos a las empresas públicas, yacimiento carbonífero returbio, aerolíneas u otras. ¿Vos competís con una empresa del sector privado? No podés tener condiciones laborales mejores si tenés déficit. ¿Por qué? Porque entonces tus condiciones laborales mejores que las del sector privado te las pagamos todos. Yo creo que esos acuerdos se pueden hacer. Ahora, ¿qué requiere? Requiere un ejercicio, requiere carácter hacia adentro y hacia afuera, primer punto. Vos tenés que sentarte con la adentro y decir, mirá, lo que querés hacer va a generar un problema. Déjame que te muestre otra solución y hablar con el del otro lado. Si no lo podés hacer, me acuerdo de una conversación con Horacio Rodríguez Larreta hace unas semanas antes de que saliera el fallo de la Corte sobre la Copa, ¿no? Que le pregunta a Lara Horacio. El día después fue. El día después. Bueno, ¿y si no te quieren pagar? No, ¿cómo no van a querer pagar? Es un fallo de la Corte, es imposible. Entonces dice, bueno, ¿y si no te pagan? Efectivamente no te pagaron. Entonces yo digo, ¿y si no te aceptan los sindicatos los cambios de reglas que propones? ¿Qué haces? Dice, no, mira, yo no me cambies una sola regla, no me importa si no compito, si compito igual, no me importa, no me cambies ninguna regla. Yo no veo, la verdad, no veo ese estado de ánimo, pero déjame decirte lo siguiente. Yo creo que todos, porque así funciona la política, reaccionan en virtud de lo que una parte del electorado está reclamando y le está reclamando a ellos. Entonces, para mí, cuando decís yo no dialogo con el otro lado, quiere decir yo no dialogo ni siquiera con los votantes del otro lado. Y para mí hay un error. Yo a los votantes del otro lado los quiero traer, porque los votantes del otro lado fuerzan la conversación. Pero no te estoy diciendo que no dialogues. Te digo, ¿y si vos dialogás y no quieren? Si no quieren nada. Claro, no me cambies una sola condición de trabajo porque te paramos la empresa, te paramos esto, te hacemos corte, pues te pueden plantear eso. Lo hemos visto más de una vez en Argentina. Sí, dos cosas. Vuelvo al tema de la autoridad. Cuando uno lo elige, tiene una legitimidad y una autoridad. Hay un montón de cambios que uno puede llevar adelante igual y tiene la fuerza para imponer en determinadas cuestiones. Yo creo que la imposición por la fuerza bruta no es buena porque es una suerte de tiranía de la mayoría. Yo gano ahora, hago el cambio. Viene el siguiente y me hace el cambio contrario. Es lo que pasa en la Argentina. Bueno, cada entonces 4 años cambia puede todo. ser que haya una instancia en donde vos decís, mira, ¿sabés qué? No se puede. Yo escucho a veces a algunos que dicen, la otra vez nos tiraron, no me acuerdo, 20 toneladas de piedra, ahora que nos tiren 60. A mí me parece que eso es inconducente en que después perdés y después te lo dan vuelta. Como pasó con esa reforma previsional. Claro, tal cual. Entonces, yo creo que es mucho más interesante. Creo que sería una sorpresa para nosotros los argentinos, para el mundo exterior, que nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo en 3 o 4 o 5 grandes cosas que realmente te modifican el panorama fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros la pasamos diciendo el litio, o vaca muerta, o el cobre, o la agroindustria. Pero la verdad es que cuando nosotros desordenamos el Estado, todo eso lo desordenamos. Yo te doy un ejemplo. Neuquén, ¿sí? Vaca muerta. Ahora, si cada vez que me pagas regalías yo aumento la planta pública, tengo un problema. ¿Seguro? Pablo Servi, ¿qué dice en Neuquén? Que es candidato a gobernador. Dice, ¿sabés qué? No quiero que me paguen más regalías. Denme la energía. Entonces yo no puedo aumentar gasto público y desarrollo el valle. Entonces, a mí me parece que... Sí, aprovecho el caso de Neuquén porque me sirve de disparador. Ahí, aparentemente, lo que se dice es que Mauricio Macri se metió muy fuerte con un candidato, un ex MPN, salió a apoyar y dejó a Servi y al radicalismo separado. ¿Eso es lo que realmente complica que la coalición pueda ser competitiva en todo el país? Porque hoy van partidos en Neuquén, por ejemplo. Complica en muchos sectores. En Neuquén es así. Pablo Servi fue el candidato más votado de las PASO. No es conocido. ¿Por qué no es conocido? Porque es un empresario frutihortícola. No sé si ustedes, cuando compran manzanas, muchas veces tienen marcas distintas. Hay una que es el apellido de él. ¿Sí? De hecho, hizo una campaña tapando su cara con una manzana. Sí. Y es alguien que escribió un libro sobre cómo desarrollar Neuquén. Es un empresario exitoso y tiene ideas como esto que estoy diciendo. Lamentablemente, el candidato que apoyó antes el expresidente ahora está en otro lado, el de la elección anterior, que compitió contra Servi, que seguía. Y ahora hay un apoyo de una parte a un candidato que es ex Movimiento Popular. Pero, pues Guía hoy está con Milei. Digo, lo último. Y yo creo que nosotros queremos a lo largo y al ancho del país candidato como Servi. Totalmente. En ese mismo contexto, cuando vos recién te definías como candidato de Juntos por el Cambio en la ciudad, ¿te parece que hay muchos candidatos que son del PRO y no son de Juntos por el Cambio? ¿Te parece que la ciudad hoy la gestiona el PRO o la gestiona Juntos por el Cambio? Primero, la ciudad hoy la gestiona el jefe de gobierno, que es del PRO, que es Horacio, pero la gestionan Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque la verdad que desde la pandemia en adelante, ¿sí? Digo, como ejemplo, donde teníamos reuniones semanales o quincenales para ver cómo lidamos con lo desconocido, hasta ámbitos de gestión propiamente dicho, o procesos de toma de decisiones donde se conversan. Entonces, es Juntos por el Cambio. Yo creo que el vehículo es Juntos por el Cambio. A mí me llama mucho la atención. En una ciudad
que se gobierna con una coalición muy, muy grande, una de las coaliciones más grandes que existe en el país. Está el socialismo, está Ocaña, está la coalición cívica, está el radicalismo, estamos nosotros, que ahora alguien diga, no, pero esto es del PRO. Primero, que es de la ciudad es de los porteños. Y segundo, yo aspiro a ser candidato de Juntos por el Cambio, no candidato radical. Yo soy radical, pero si a nosotros nos toca gobernar, no quiero gobernar con el radicalismo, quiero gobernar con los mejores de cada partido. Yo en el Senado hay posturas donde estoy más de acuerdo con el PRO que con el radicalismo, con mis colegas del Senado. Y a veces es al revés, depende del tema. No puede ser que el abordaje que tenemos frente a un tema es quién lo trajo. Y pasa, ¿eh? Todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Todo el tiempo pasa. Sí. Dame un segundo que me abro de A24, nos despedimos de A24 y seguimos por América hasta las 10:30. ¿Te preocupa Milei? Sí, a ver, yo creo que hay cosas que él expresa que... o gente que se quiere expresar a través de él que está disconforme, como estamos todos. Está disconforme con cómo funcionó el Estado, con el desorden que tiene el Estado. Ese desorden nos desordena la vida cotidiana, sea en corte de calles, sea en la inflación, sea en los piquetes, en la violencia, como vemos en Rosario. Lo que estoy en desacuerdo es con sus soluciones, no creo que ninguna sea aplicable. Y creo que tiene un sesgo autoritario importante. Hablando de inflación y soluciones, hoy vamos a conocer un dato, probablemente supere el 100% anualizada. Si miramos la historia económica, siempre que superó el 100%, terminamos en una hiperinflación. ¿Ustedes en qué están pensando si llegaran a asumir, tanto nacionalmente como en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero es casi con seguridad que la inflación va a superar el 100%. Y es un nivel de inflación... Greenspan, que fue presidente del Banco Central de Estados Unidos, decía que una inflación razonable es la que no tenés que tomar en tu vida cotidiana como dato para tomar decisiones. Bueno, en Argentina se revela ya este nivel de inflación te esfuerza día a día, no mes a mes. Hablas con comerciantes y te dicen, mira, me cambian las listas todo el tiempo. Entonces tenés un desorden muy, pero muy grande. La única manera, en mi opinión, de abordar esto es otra vez con un shock, pero el shock es un shock político. Yo voy a ordenar... No quiero, ahora se pone de moda así el ejemplo israelí, pero vos tenés que ordenar colectivamente sabiendo que no se te va a desordenar lo fiscal. Y para mí eso es lo que contaba, es 5 o 6 medidas que te ordenan el sendero hacia dónde vas y convergen en un punto. Yo creo que eso es un shock mucho más importante que cualquier otro. ¿Por qué? Lo hablás con empresarios, con cualquiera, de cualquier nivel, y vos le decís, ¿preferís que yo haga, sacando por un voto el primer día, como dicen algunos, 1000 medidas, 150.000 medidas, un shock de mientras los embajadores todavía están saludando en la grada del día que asumí? Es que saque por un voto, que hago A, B, C, D, cambio las normas laborales, cambio esto, la jubilación, y la saco por un voto y no sé cómo es a los 2 años, o preferís que hagamos un acuerdo más grande y lleve un poco más de tiempo, pero ya sabemos que está ordenado el futuro, gane quien gane. Eso llevaría bastante tiempo. No, ¿sabés que no? Fíjate, otra vez no voy a citar a Israel, pero Israel lo que dijo es, ordeno esto y voy cortando en un montón de lugares donde el gasto no tiene ningún sentido. Y eso ordenó mucho la discusión, porque enseguida generó un shock de expectativas distinto. Pero vos estás planteando negociar y acordar con quién. Yo estoy planteando negociar, inclusive antes de llegar al gobierno, cuáles son las reformas. ¿Por qué te digo esto? Pero acordar con quién. ¿Con quién? Por ejemplo, yo veo el kirchnerismo y veo que se le partió el bloque a Cristina en el Senado. Veo que Schiaretti está tratando de comandar un grupo de gobernadores que desdobló las elecciones. Veo sindicalistas que empiezan a estar, no empiezan, hace rato que están preocupados, pero dicen, che, así no va más, porque además cada vez tenemos menos empleo privado formal, cada vez hay más planes, y estas normas, hay ciertas normas que ni siquiera benefician a los gremios. Las multas son un ejemplo. Las multas son un costo enorme en cualquier indemnización por despido que no va a nadie. ¿Sí? Principalmente genera un incentivo para un juicio que lo incentiva un abogado laboralista con el empleado. Entonces yo creo que esas cosas se pueden corregir. ¿Por qué digo que hay que entrar en una negociación antes? Otra vez, del carácter y desde la convicción. Las ideas del otro, si son malas, no se te van a contagiar. Y vos aspirás a tener poder para llevar adelante las tuyas. Pero ¿sabés qué? Yo quiero que el país se parezca a lo que quiero, si pierdo también. Claro, pero eso es lo que a mí me parece que falta en la política. A mí me da la sensación que la oposición, en general, cuando está en la oposición, no quiere que le vaya bien al oficialismo. Sí, pero depende, por eso digo, el método que yo te estoy proponiendo es algo que vas resolviendo los problemas de manera tal que si
me toca a mí en 4 años, che, pará, ¿qué tengo resuelto? Tengo resuelto las tarifas, tengo resuelto las empresas públicas, tengo resuelto las leyes laborales. Eso es una forma muy civilizada. Yo creo que, por lo que se ve además, en general, cuando te toca hacer oposición, no te parece bien que le vaya bien al que está en el gobierno, porque entonces si le va bien al que está en el gobierno, no va a dejar nunca de ser gobierno. Es una mentalidad bastante rara que tiene la política. Por eso, yo te decía fuera del aire, digo, por algo crece Milei. Sí, pero mira, dos cosas. Primero, por esa mentalidad que tiene la política, la Argentina está como está. Oh, pero claramente. Entonces, yo lo que aspiro es a que cambiemos esa mentalidad. Segundo, si si un poder ejecutivo trae una solución a un problema o plantea un debate sobre un problema que tiene viso de ser una solución, a mí no me importa si la trae el oficialismo o la oposición. La verdad no me importa y no me debería importar. Si lo hace bien a la sociedad no me debería importar. No le debería importar nunca a la política que el otro sea mejor y que haga las cosas bien. Y ahora voy un segundo a eso. Y además, si lo que propone, porque ojo, cuando vos decís, che, yo voy a ir subiendo las tarifas todos los años más que la inflación, yo no sé si es bueno para un... fíjate, ¿qué prefiere el kirchnerismo? Prefiere atrasarlas hasta que no da más y tiene un montón de otros problemas alrededor. Yo no sé si es bueno. Yo le digo, compartamos el costo de hacer lo correcto. Yo te lo voto y yo sé que estás pagando un costo, pero compartamos el costo de hacer lo correcto. Habías dicho algo que yo dije, eso te lo... No, porque yo creo que lo que vos decís es bárbaro. Sí, desde ya que vos vas a elegir una solución si es mejor por más que sea de la oposición. No es lo que pasa. No es lo que pasa cuando la política llega al gobierno. Cuando un espacio llega al gobierno, básicamente nunca acepta nada de la oposición. Sea cual fuera el espacio. Bueno, pero eso es lo que... Por eso yo te decía, ahí tenés el crecimiento de Milei. Cuando uno se pregunta por qué Milei sin estructura, y bueno, porque la gente... Hay mucha gente que ya está harta, dice, mira, probamos con este, no funcionó, con este no funcionó. Como vos decís, la Argentina está así por la dirigencia política, entre otras cosas, más allá de dirigencia sindical. Pero está bien. Por eso tenés un Milei que sin estructura de repente aparece con proyecciones de 30%. ¿Y cuál es la capacidad de vos decís, che, esto que estás contando sería una manera de resolver el problema? Y hoy me quedé con algo que ya me va a surgir, que te quería decir. Pero digo, Milei no propone ningún diálogo de nada para arreglar Argentina. No, es que yo no digo que sea la solución o no, pero también... yo lo entiendo. Hay que entender por qué pasan los fenómenos como pasan. Sí, y es llamativo, no llamativo. Está claro que en Argentina hay un elemento adicional. Yo estuve leyendo, a veces nosotros tenemos un montón de prejuicios sobre las generaciones que vienen, porque los miramos desde nuestra perspectiva. Estuve leyendo sobre los millennials en el mundo. Bueno, no, pero por ejemplo una de las cosas que son llamativas es los millennials en el mundo son una generación que construye instituciones, no que destruye. Entonces, ¿cuán cansados estarán algunos millennials en la Argentina con cómo funciona la política? Que por ahí les atrae algo que primero destruya antes de poder construir. Ahora, a mí me parece que hay un montón de otros fenómenos que están ocurriendo en ese mundo que claramente van a ir en otra dirección. Y una cosa es manifestar la bronca y otra cosa es la capacidad de construir hacia adelante. A mí me parece que ahí se juega un montón. Ahí se juega un montón. Somos capaces de construir un lugar donde estemos todos, porque si no, otra vez insisto, yo hago, vos rompés, yo hago, vos rompés. Sí, y además, aunque vos vayas a hacer algo bien, si vos haces algo bien, yo no lo voy a apoyar porque a mí no me conviene. Bueno, es un mundo delirante. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Bueno, pero de eso tenemos que salir. Pero eso es lo que pasa. Pero yo creo que de eso tenemos que salir. Y a veces nos parece imposible porque estamos muy enojados. Nos parece imposible por la repetición de cosas. O porque vos decías, ¿qué vas a hacer con los gremios? Digo, pero además, ¿sabes por qué me parece imposible? Porque cuando alguien trata de ser conciliador, automáticamente lo matan de otros lados. Es decir, es una Argentina de blanco-negro donde casi está mal tratar de conciliar, tratar de ubicar un gobierno que sea mucho más de diálogo. Parece que está mal. Bueno, lo ves en tu propio espacio. Bueno, pero está bien, por eso yo digo, si... A vos también te tiran dardos fuertes en este sentido, lo que dice Antonio. Digo, esa propia guerra interna dentro del propio espacio de ver qué ventaja podemos sacar, a ver, pinchando a tal, cómo pero además hay sectores que no aceptan el diálogo. Que no hay sectores que no aceptan el diálogo. Entonces, vamos a cómo funciona un país, porque un país no es un matrimonio, ¿no? Vos decís, bueno, no vamos a dialogar más. ¿Vos qué haces? ¿Quién se va de la casa? ¿A dónde? Acá vamos a seguir juntos al día siguiente. Y el otro tiene una representación. Suponete que yo no quiero hablar con nadie del kirchnerismo, pero por lo menos tengo que intentar hablar con el votante del kirchnerismo. Porque para decirle, mira, esto que te dieron, te lo puedo dar de otra manera, sin la corrupción, si no es imposible.
no tenemos destino como país. No es que los kirchneristas se van a los extremos se van al norte, los otros se van al sur. Es un país, es la capacidad de proyectarnos juntos. Pero además, a veces otra vez caemos en mucho pesimismo. Me pasa a mí. Yo tengo días que veo cosas que digo, me entusiasmo. Sí, volviendo a los millennials, el otro día lo veo a Bizarrap. Centennial, ¿no igual? Yo soy 24. No, pero digo, estoy en el límite. lo ves a Bizarrap en lo de Jimmy Fallon. Decís, nosotros estamos exportando cultura y ahora Duque va a hacer una gira Bueno, un capo Bizarrap. Está bien, pero vos ves que la generación nuestra, hasta que no hace eso, le presta atención al fenómeno que está teniendo lugar. No hay nada que te marque más a lo largo de tu vida como la música, en etapas vitales. Sí. Argentina está exportando cultura como nunca antes en su historia, de la mano de unos chicos que tienen menos de 30 años. Entonces, hay días que veo eso, hay otros días que anoche, ayer tuve un día de discusiones políticas, digo, ¿cómo es esto? Y después me gusta leer historia, digo, ¿qué le pasaba a nuestros próceres o qué le pasaba a Churchill cuando encaraba decisiones? ¿Qué decía? ¿Estaba seguro que iba a salir bien? No, estaban casi seguros que iba a salir mal. Y tenían dudas, y tenían temores, y no sabían cómo encararlo, tenían miedos personales, tenían miedo de cómo quedar, tenían miedo de las consecuencias de sus actos si no salían como ellos querían. Pero los fueron a hacer, y los países se ordenan, realmente se ordenan. Vemos casos, yo voy mucho a Irlanda. Irlanda era un país pobre, no hace mucho. Pablo Gerchunov tiene un libro creo que se llama, con otro Pablo, Feigelbaum, creo que, perdón, que me disculpe, no lo conozco, pero estoy diciendo mal su apellido. Lo voy a buscar. Sobre por qué Argentina no fue a Australia. Y tiene que ver con reacción. Bueno, el título me lo acuerdo. Entonces, hay momentos cruciales en donde nos podemos poner de acuerdo con las cosas. Pasa. Y yo creo que el carácter más grande es ir por eso. No es fácil gritar. Es fácil gritar. Ahora en esa lógica ideal que vos planteás y que estamos todos de acuerdo, a veces no te queda otra que meterte en el baile y bailar también. Sí. Y en ese contexto... Y también quiere decir que muchas veces te vas a pelear. Claro. No quiere decir que es todo color de rosa. En ese contexto lo que te quiero preguntar es, vos tenés muy buena sintonía hoy, mucha afinidad con Horacio Rodríguez Larreta, pero cuando habla públicamente Horacio Rodríguez Larreta te dice, yo voy a apoyar a un candidato del PRO. Sí o sí, en las próximas elecciones yo voy a apoyar a un candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. No se termina de entender, digo, cómo funcionaría eso, porque claramente vos tenés hoy un acercamiento a la sintonía. Horacio quiere ser el presidente de Juntos por el Cambio, tendría que apoyar candidatos de Juntos por el Cambio. No tendría que distinguir más, porque ya vimos lo que pasó con el PRO cuando gobernó en soledad. Son títulos, claro. Cuando gobernó en soledad. El PRO, Macri gobernó en soledad. ¿Sí? Sí, entonces, pero aparte, la aproximación, una decisión completamente consciente. Sí. Con una aproximación personal o de la visión del PRO frente a los problemas de un país que no son la Ciudad de Buenos Aires. La otra vez lo escuchaba Rodrigo Loredo. Rodrigo Loredo dijo, el radicalismo es garantía de la visión federal dentro de Juntos por el Cambio. Muy bueno de Loredo. Sí. Rodrigo decía, el radicalismo es garantía de la visión federal de Juntos por el Cambio. Entonces, primero, el abordaje que hizo Macri en materia de... Porque ahora, cuando uno mira... Ahora lo miramos con el diario del lunes, pero la verdad que muchas de las cosas que dice el sector más duro no son las que se hizo Macri en la ciudad o las que hizo Macri a nivel nacional. Entonces yo creo que lo que necesitamos es un más y mejor Juntos por el Cambio. Por eso nosotros trabajamos en el radicalismo, nosotros en evolución dentro del radicalismo para que surjan los de Loredo, los Servi, los Puyaro, los Tetaz. Nosotros trabajamos para esa renovación. Eso te quería preguntar. De Loredo vos venís hablando hace muchísimo tiempo, cuando muy pocos lo conocían y estaba en Córdoba o antes de NACOM incluso. Lo que te quiero preguntar es, hoy de Loredo, por lo menos desde el otro lado de la pata radical o incluso cerca de Patricia Bullrich, lo plantean como un posible aliado en una fórmula como posible candidato a vicepresidente. Es como que se lo están adjudicando también, cuando yo la verdad que escucho desde hace tiempo que vos lo venís hablando. ¿Cómo venís hablando de Loredo? Que tendrá entidad propia también de Loredo, obviamente. Pero ¿cómo es eso? Porque parece que es de uno, que es de otro, y de Loredo claramente tiene una proyección también interesante. No es de nadie. Primero, Rodrigo es el presidente de nuestro bloque Evolución en diputados, que son 12 diputados, la mitad hombres, la mitad mujeres, de 8 provincias distintas. Segundo, fue el candidato que nosotros fuimos a apoyar unas internas que ya aparece hace mucho tiempo para que el radicalismo permitiera que respire el espacio político y surgieran figuras nuevas. Hay un montón de Rodrigo de Loredo a lo largo y a lo ancho de la Argentina tapados. Yo trabajo para que surjan.
Maxi Puyaro es un ejemplo. Para mí Maxi Puyaro va a ser el próximo gobernador de Santa Fe y es el único que tiene uña de guitarrero para poder solucionar el problema que hoy tiene la provincia de Santa Fe y Rosario en particular. El único. Esa es mi opinión personal. Fue ministro, pero como eso, hay muchos. Lo que pasa que a veces no los vemos. Por eso yo cuando viajo por el país, yo voy a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, pero viajo mucho por el país. Cuando viajo por el país, veo esto que estoy diciendo, veo el candidato nuestro, el que ganó, el candidato Juntos por el Cambio, pero que es de evolución, Martín Berenguer en La Pampa. Es una persona que trabaja todos los días, no trabaja en campaña y se visibilizan, trabaja todos los días, por eso lo votaron. Porque es una persona decente, es una persona que cuando habla te das cuenta que sabe de lo que está hablando, y a veces es más fácil ser divertido, es más fácil ser entretenido, pero no resuelve los problemas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos generando. Yo quiero ese Juntos por el Cambio. No quiero más que me digan pro o radicales o coalición cívica, porque no alcanza. No alcanzó de 2015 al 2019. Bueno, no alcanzó lo para... estarían entendiendo Claro. en algunos sectores. Claro. Bueno, no, pero eso no alcanzó. Dos cosas. Uno, no alcanzó con tu idea de país para llevarla adelante, pero después cuando tuviste problemas tampoco tenías capacidad de reacción porque tenías las mismas ideas. Entonces, nosotros tenemos que tener una coalición que se nutra de las distintas cosas, ahora que después sea capaz de sintetizar. No se sintetiza los gritos. No se sintetiza diciéndole al otro que sí todo el tiempo, pero no se sintetiza no escuchando. Porque si no, no vamos a encontrar solución. Y a veces cuando ves que hay dirigentes que se lastiman entre sí de nuestro espacio, que se insultan entre sí, no, nosotros tenemos que encontrar mejores soluciones que lo que hicimos hasta ahora. Mejores soluciones que lo que hicimos hasta ahora. Y esto requiere renovación de la dirigencia política y mejores ideas. Entonces, a ver, yo coincido plenamente. Mi pregunta es... Estás en una fase pesimista. Sí, completa. Sí, sí. Sí, hoy estoy en modo pesimista. Pero porque lo estoy viendo. O sea, veo que no terminan de reaccionar. Y lo hablamos muchas veces nosotros. ¿Cómo puede ser que si están en el mismo espacio se estén matando entre sí? A ver, lo vemos en el Frente de Todos en el gobierno, pero porque inicialmente hasta cuando se armó el Frente de Todos no podías creer que estuvieran juntos, con lo cual lo que está pasando en el Frente de Todos creo que hasta era de manual que iba a pasar. Pero en Juntos por el Cambio es muy loco lo que está pasando. De manual yo te diría que es al revés, lo esperamos porque el Frente de Todos es así, decís vos. Porque ¿sí? pero cuando se formó era imposible que Estamos de acuerdo, pero uno en general espera que un gobierno nacional unificado detrás de un presidente no tenga estas fisuras. No, pero pará. Y que una oposición... Pero la tuvo Juntos por el Cambio cuando fue gobierno. Sí, cuando era Cambiemos. No, Pero como sí. esto. Tanto No, pero como esto no, pero pará, no, como esto no. Pero ¿por qué no? Porque hubo un espacio político que no dejara entrar a ninguno de los otros socios. La verdad, Martín, fue un gobierno del PRO. Claro, pero Fue como gobierno Cambiemos, explícame el gobierno de Cambiemos. Si ¿sabes qué? No fue un gobierno de Cambiemos. O sea, no pasó esto que está pasando, pues directamente los echaron a todo el resto y quedó el PRO nada más. Y acordate de Marcos Peña, que era amarillo, amarillo, amarillo y no entraba nadie. Y no entró nadie. Yo también creo lo siguiente, y por eso nuestro trabajo es muy intenso ante el radicalismo, que los lugares no se reclaman, los lugares te los ganás. Te los ganás porque tenés buenas ideas, te los ganás porque tenés voz o te los ganás porque tenés votos. Capacidad de gestión, idea, voz o votos. Nosotros construimos, un espacio que sabe hacer eso. Tiene candidato, tiene capacidad de gestión y tiene votos. Entonces, en mi opinión, es la manera de incidir en esa discusión. Si vos vas desde la debilidad, bueno, el otro te dice, yo ahora tengo el poder, Martín, y se equivocará, no contrastará nunca su visión. Yo creo que les debe pasar a ustedes como nos pasa a todos. A mí me tocó dirigir lugares grandes, no sé, el Banco Provincia. Hay veces que te enfrentás con un problema, ¿sí? Un banco que tiene problemas recurrentes, Sí. que nosotros lo ordenamos un montón. A veces querés abordar algo, decir, yo voy por acá, y es, no sé, un shock. Y después Bernardo tiene otra idea, vos tenés otra idea. En la mesa... Yo estaba como presidente mucho más seguro de mi decisión si habíamos dado vuelta y desde el principio teníamos ideas distintas y llegábamos a una misma conclusión. Porque si no, yo estoy en soledad mirando el problema desde esta perspectiva y no veo las aristas ni las consecuencias que tienen otros lados. Eso es completamente lógico, no Pero- pasa. Vos fijate que, bueno, pasó en 2015-2019. Vos en algunos lugares eras expansivo fiscalmente, los planes. En otro lugar eras restrictivo fiscalmente, la tarifa. En otro lugar eras expansivo en la política monetaria. ¿no? Ahora, perdón, restrictivo en la política monetaria y expansivo en la fiscal. Bueno, y eso no cuajó. Entonces, tiene que haber para mí una unidad conceptual. Y yo hace mucho que vengo insistiendo que no es romper el Estado, es ordenarlo. El Estado nuestro está patas para arriba, gasta en cosas que no tiene que gastar, gestiona cosas de una manera patética
y no mira cómo se gestionan ni en otras provincias a veces, ni en otros lugares del mundo. No, pues, ya que no, pero, Bueno, pero que nadie está gestionando el Estado hoy. No hay ni gestión. Depende, hay algo. Yo veo intendentes. Pero hablo del Estado Nacional. No, el Estado Nacional no, pero yo veo intendentes y veo gobernadores que sí gestionan bien. Y sí. Bueno, Martín, nosotros tenemos que llevar eso al gobierno nacional. Y no es de uno, porque otra vez, cuando vos decís, yo vengo de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio, ¿conocés el resto del país? Mucho menos que, no sé, que Gerardo que conoce el norte, o que Cornejo, Rodi Suárez que conocen Cuyo, o que Valdés que conoce el litoral. La verdad es que tenés que tener conocimiento de las cosas y tenés que hacer que Juntos por el Cambio funcione mejor de lo que funcionó antes. Mejor de lo que funcionó antes. Y eso es con un Juntos por el Cambio más grande, más generoso conceptualmente. Sí. Yo a veces veo que cuando lo querés tirar esto de no, los distritos esto, o es del PRO, o los duros, los halcones, yo ya lo dije el otro día, no tengo más ganas de ninguna metáfora de pájaro, porque después los pájaros... Sí. Martín, dos preguntas concretas, cortitas, volvemos a la economía. Vos siempre decís que hay que gobernar con los detalles y a muchos nos falta, o vemos que a la política le falta decirnos en concreto qué van a hacer. Recién hablaste de Bizarrap y hay muchos jóvenes programadores, muchos Bizarrap que están entre nosotros, que lo que me suelen decir es, ni escucho a los políticos porque no creo que piensen en nosotros, que hoy el sistema los empuja a irse del país por la brecha cambiaria. ¿Qué crees que se puede hacer con todo ese talento, esa economía, el conocimiento que hoy no puede trabajar cómodo en Argentina? Primero, entendamos qué le pasa a estos chicos o jóvenes en varias dimensiones distintas. Una es, antes vos tenías estabilidad laboral. Y la estabilidad laboral era como que la empresa invertía en tu promoción y en tu crecimiento. Ahora le estamos pidiendo a todos los jóvenes que se formen solos. Entonces se hacen un curso de programador o se ponen a mezclar, a samplear o a cantar. Se forman solos, compiten solos en un mundo que es todo el mundo, ya no es tus 2 cuadras, tu provincia. Compiten globalmente, eso es lo que hacen. Descargamos todo el costo y todo el estrés y después no le damos ninguna condición. A veces la protesta es, no, pero no tienen la disciplina laboral que teníamos nosotros porque en realidad quieren irse. Claro, si vos me haces estudiar como loco, formarme como loco y después me das un empleo que es malo, está mal pagado y tiene poca proyección en el futuro porque no sé cuánto tiempo voy a estar, yo también me tomo mis libertades. Pero son las... como también decimos de los más jóvenes, no, porque no sabemos qué están haciendo porque están todo el día en Internet. Cuando uno mira los datos, son la generación más supervisada de la historia. Van al colegio más horas. Los padres ahora están más presentes en la casa. Cuando salen a algún lugar, tienen que comunicarse por el celular. Entonces, frente a la anomia, yo creo que lo que el Estado tiene que proveer es la capacidad para ellos para ir creciendo en su autonomía. En materia de los programadores, como vos decís, hay una parte que es, hay muchos chicos que no saben que eso está disponible, no saben, a pesar de que vos pensás que ese conocimiento fluye a todos. Che, con estas profesiones, con estos cursos, vos tenés una salida laboral que te va a permitir vivir esto, no se sabe. Entonces, primero es la capacidad de que tengan la información, la capacidad de formarse. Lo segundo es, claro, las condiciones macroeconómicas son delirantes, porque ellos ven que afuera sus pares cobran en dólares, ven que tienen esa posibilidad y que acá se agarran en los dólares, ganan, no sé, $2.000, lo traen acá, son 1.000, le cobran el porcentaje y se quedan con nada. Entonces nosotros estamos expulsando talento. Yo hace poco fui a Miami por trabajo 4 días. Todos los restaurantes donde comí, creo que con excepción de uno, los bares donde desayuné, todos son argentinos que están atendiendo. Sí. Ahora, ¿qué tipo de argentinos? Licenciada en Relaciones Internacionales, cordobesa, ingeniero industrial. Están atendiendo porque dicen, mira, acá no me puedo comprar, no importa en qué trabaje, nunca voy a poder tener vivienda. Nunca voy a poder tener una vivienda. Resignaron sus carreras por mejor bienestar. Sí, no sé si... Y futuro, sí, claro. Por la posibilidad de poder soñar hacia adelante algo distinto. Sí. De decir, si yo no puedo tener mi casa, ¿cómo voy a ser autónomo? ¿Cómo voy a tener hijos? Eso es lo que está pasando. Y nosotros estamos expulsando por el delirio que es la macro y porque el Estado nos desordena la vida cotidianamente. Ahora, no es sin Estado, es con un Estado que te ordene y que te ayude. Que te ordene y te ayude es que no se expanda donde no tiene que expandirse y que no te altere las reglas permanentemente. Una última pregunta. ¿Por qué la ciudad y no la nación? Por lo que contaba antes, la manera de incidir, yo no creo que lo que le pase a la Argentina dependa de ninguna persona. Obviamente tampoco depende de mí. Entonces, la manera de incidir en lo que le pase a la Argentina no es decir, ay, yo quiero ser candidato. ¿Por qué? Porque si pierdo, no pasa lo que yo quiero. La manera de incidir es construir volumen político, tener candidatos buenos que piensen lo mismo.
Entonces yo miro cómo quiere gestionar otra vez Servi, Berongaray, Puyar o de Loredo y digo, quieren gestionar como quiero gestionar yo. Perfecto, entonces ya somos un montón. ¿Somos un montón para qué? Para tratar de llevar esta concepción adentro de Juntos por el Cambio y de Juntos por el Cambio expandirla para el otro lado. Esa es la manera de incidir, no es personal. Acá hay una lucha de ego que... Sí, en parte, pero en parte también depende mucho de los liderazgos. Sí, y que hice... la primera elección que fue en 2013. Fue unas PASO. Fuimos el primer espacio que usó unas PASO. Desde ahí para acá, a pesar de que algunos decían, ¿por qué te peleas acá? ¿Por qué te peleas acá? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vas a esta elección? ¿Por qué viajas a esta provincia? ¿Por qué? Porque construimos una fuerza nacional que tiene senadores, que tiene diputados, que tiene intendentes, que tiene rectores, que tiene vicerrectores. Evolución debe tener 200 intendentes gestionando. Creo que lo que plantea Antonio tiene que ver con que hoy de nuevo los dos principales candidatos a presidente que se perfilan dentro de Juntos por el Cambio vienen del lado del PRO y no vienen del radicalismo. Bueno, nosotros lo que sí te puedo asegurar es que en el futuro va a estar lleno de radicales que van a poder ser candidatos a presidente. ¿Por qué? Porque mirá la renovación que hubo en el PRO y la renovación que hubo en el radicalismo. Sí, claramente, estoy de acuerdo. Bueno, nosotros humildemente, fuimos protagonistas de esa revolución, esa generación nueva que hay en el radicalismo. Entonces, quizás lleva más tiempo, pero este camino para mí es mejor que ir atolondrado a algún lugar en donde necesitas un colectivo. Para cambiar la Argentina necesitas un colectivo. Muchas gracias por el tiempo, No, como gracias siempre. a ustedes. Por favor.